Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión. Esta sesión es en español. Tenemos invitados muy honorables como en las otras sesiones. Y esta sesión va a hablar sobre comités consultivos de manejo pesquero, los cuales han sido instalados en varios estados de la República en México. Y vamos a tener, nuestra dinámica de esta sesión es que yo les voy a presentar a los panelistas. Tenemos panelistas virtuales que espero que logren conectarse. Tenemos panelistas presenciales también. Y lo que vamos a hacer es que después de que yo les presente a nuestros invitados, vamos a Harumi, que es mi colega que está aquí. Es una sesión que estamos organizando por parte de Environmental Defense Fund de México, junto con Causa Natura. Habla sobre un diagnóstico de los comités consultivos. Harumi les va a presentar cuáles son los hallazgos y los principales resultados de este diagnóstico y posteriormente vamos a pasar a preguntas con nuestros panelistas invitados. Entonces, yo les voy a presentar a nuestros panelistas invitados. Nuestra primera panelista es la doctora Virginia Alicia Pot Salazar. Ella es la jefa del Centro Regional de Investigación Pesquera y Acuícola de aquí de Yucalpetén, del INAPESCA. Ahorita le voy a pasar el micrófono para que se presente. Sí, buenas noches a todos, ya son noches. Bueno, mi nombre, como ya escucharon, es Alicia Virginia Pot Salazar. Sí, yo trabajo en el Instituto Nacional de Pesca, particularmente ahorita estoy encargada de la jefatura del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en Yucalpetén, ahí tiene su casa. De formación soy bióloga, tengo una especialidad en ciencias marinas y bueno, trabajo en el gobierno aproximadamente desde hace 12 años. He trabajado como asesor técnico de cooperativas pesqueras, he hecho también trabajo docente y bueno, y mi trabajo dentro del instituto está enfocado principalmente en investigación aplicada para la pesca, que termina finalmente en herramientas de manejo como son planes de manejo pesquero, Carta Nacional Acuícola, normas oficiales mexicanas y todo lo que se requiere para las gestiones en las pesquerías, principalmente en la península de Yucatán. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Ahora les voy a presentar al señor Rommel Alcocer Díaz. Él es presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la zona oriente del estado de Yucatán. Adelante, señor. Buenas noches, mi nombre es Rommel Alcocer Díaz. Soy el presidente de la Federación de Pescadores de la zona oriente. Yo soy la cuarta en de ser pescador. El finado de mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá fueron pescadores y estamos en la pesca. Ya fui directivo de mi cooperativa, que es en Río Lagartos, Río Lagartos, Yucatán, está aquí al oriente de Mérida. Mi cooperativa se llama Manuel Cepeda Peraza. Bienvenido, señor Rommel, muchas gracias. También les voy a presentar al biólogo Víctor Manuel Alcanta Cárdenas, perdón. Él es subsecretario de Pesca de aquí de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables del estado de Yucatán. Bienvenido, biólogo. Gracias, es un honor y un privilegio poder estar con ustedes y compartir nuestras experiencias. Yo laboré en el gobierno federal 24 años, siempre como subdelegado. Primero en el área de ecología, en la extinta SEDUE, luego se llamó protección ambiental y después me pasaron al área de pesca. Y ya tenía experiencia de trabajos con pesca, en el BANPESCA aquí en Yucatán. Y bueno, en ese tiempo, pues dedicados al servicio a la comunidad. Y pues yo tengo un refrán que dice, ese es el juego de Juan Pirulero y que cada quien atienda su juego. Entonces hay que hacer el trabajo y hacerlo bien, lo mejor que se pueda, ¿no? Y como servidor público del gobierno federal, pues atender a las cooperativas, a los industriales, el sector, ¿no? Y trabajar junto con ellos y buscar soluciones a los problemas, ¿no? Actualmente me desempeño como subsecretario técnico de Pesca y Acuacultura Sustentables, Gobierno del Estado de Yucatán, y pues siempre al servicio de la comunidad. Gracias. Bienvenido, biólogo. Ahorita tenemos un poco de problemas técnicos con nuestros invitados virtuales. Ahorita yo en cuanto se conecten, las presentamos. Solamente les voy a mencionar, ellas son Claudia Higuera Cota, ella trabaja para la pesquera IPON,
en Puerto Peñasco y se dedica a la pesquería de merluza en el Golfo de California. Y también nos va a poder acompañar la maestra Marta Román Rodríguez, que ella es investigadora del Centro de Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora y prácticamente ha dedicado gran parte de su vida a trabajo con la pesquería de curvina golfina, también en el Golfo de California. En cuanto ellas se pueden conectar, los vamos también a presentar. Y voy a dar lugar a que mi colega Harumi, de Causa Natura, pueda darnos una presentación sobre este diagnóstico que les presenté. Mi nombre es Nadia Olivares, yo soy de EDF de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a los organizadores de este congreso por darnos la oportunidad de presentar estos hallazgos. Y muchas gracias a los que hoy nos acompañan. Sabemos que la competencia está dura. Ya finalmente aquí tenemos a nuestra otra panelista, así que agradecemos mucho su presencia el día de hoy y sobre todo a ustedes, miembros, los otros panelistas que nos acompañan, porque sabemos que ustedes son pues, los actores clave de este estudio. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si gustas presentarte. Gracias, perdón, tenía unos problemas aquí para conectarme. Buenas tardes, para mí son tardes todavía. Mi nombre es Claudia Higuera, trabajo en la Pesquera Ipón, formo parte del Comité Consultivo de Merluza, estoy en Guaymas, Sonora. Sí, trabajo, la Pesquera Ipón es una empresa familiar. Sí, yo soy de la segunda generación, a mí me toca estar en la parte administrativa y operativa. ¿Sí se me escucha? Sí, ok. Entonces estoy desde el inicio, desde que se instaló el comité consultivo. He estado participando constantemente, sí. Muchísimas gracias, Claudia. Pues bueno, ahora vamos a pasar a la presentación. Tengo duda, Alma, si tenemos, aquí está justo la presentación. Y bueno, pues justo como decía mi colega Nadia, vamos a presentar los resultados de esta investigación que hicimos a lo largo de este año. Es un diagnóstico que hicimos de estos espacios participativos, los comités consultivos de pesca en México, y que abarcan 5 comités, 3 del noroeste, los comités consultivos de curvina y merluza, el comité técnico de pelágicos menores y los comités consultivos de manejo de mero y pulpo aquí en el estado de Yucatán, así como los grupos técnicos que trabajan con estos comités. Entonces, sin más preámbulo, pues bueno, aquí una justificación de por qué hacer este estudio en estos espacios de participación. Bueno, hemos estado hablando a lo largo del Congreso de Gobernanza, hemos estado hablando de participación, de la diversidad de actores que deben ser escuchados y que deben de ser considerados en la toma de decisiones, y todo esto pues se da lugar en espacios participativos que además tienen que tener como ciertas características, cualidades para garantizar que esa participación sea efectiva. Y pues bueno, aquí en México hay una gran diversidad de espacios participativos que a lo mejor los que están aquí en México pues conocen, ¿no? Está el Consejo Nacional de Pesca, los consejos estatales, los comités sistemas de productos, los comités de sanidad, pero no todos ellos son espacios donde se puede deliberar, dialogar sobre el manejo pesquero, ¿no? Algunos como que tratan temas muy específicos, como temas de comercialización, de sanidad, y otros que lamentablemente, que son los que aparecen en la Ley General de Pesca y Acuicultura, no sesionan o no operan de manera frecuente, o bien no permiten esa deliberación, esa interacción entre actores que sí vemos ocurre en los comités consultivos de manejo pesquero. Entonces, esa es la otra justificación de por qué estamos haciendo ese estudio enfocado a comités consultivos, y justo además tienen ese objetivo que es el de impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable, rentable y responsable de los recursos pesqueros, ¿no? Entonces, justo están con este objetivo. Bueno, aquí hay algunos datos importantes, ¿no? Hay desde el 2009
tenemos alrededor de 16 comités consultivos que se han instalado en ambos litorales, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, y no todos ellos operan de la misma manera, con la misma frecuencia, algunos son más o menos exitosos. Sin embargo, estos comités agrupan más de 200 personas representantes de los diferentes sectores del gobierno, del sector productivo. Hay investigadores, comercializadores, OSCs, es decir, es toda una gama, ¿no?, de sectores que participan en estos espacios y que eso es lo que los vuelve realmente importantes, ¿no? También otro dato importante es que en promedio participan el 28% de los representantes, miembros de estos comités, son mujeres, que ese no es un dato menor, ¿no? Ustedes saben que aquí que la pesca es un sector donde la mujer está muy invisibilizada y este porcentaje se trata además de mujeres, muchas de ellas que son líderes, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante y que engloban además 300 organizaciones, solamente 6 comités de ellos engloban a 600 organizaciones. Entonces, son datos importantes a considerar. Bueno, esta me la voy a saltar un poco por términos de espacio, pero es un poco para ejemplificar la estructura que tienen más o menos un comité consultivo, donde participa la CONAPESCA, la INAPESCA, los gobiernos locales, y también pues están representados ahí productores, investigadores, autoridades de organizaciones de las OSCs en las vocalías. Bueno, ahora sí, ya pasando al diagnóstico. El diagnóstico que consideró estos 7 atributos de gobernanza. Bueno, en realidad las motivaciones no es un atributo de gobernanza, pero sí es un factor que incide muchísimo en la gobernanza y que consideramos importante evaluar, ¿no? Los procedimientos, la forma en que se constituyeron estos comités, pues influyen mucho en la forma de operar, ¿no? Y pues el resto de los atributos los pueden ahí leer. Bueno, ahora sí me voy un poquito con los hallazgos. Bueno, el tema de las motivaciones, los procedimientos y condiciones. Aquí encontramos que hay 2 tipos de comités consultivos. Están aquellos que fueron institucionalizados o formalizados de una manera de arriba hacia abajo, ¿no? Un esquema top-down. Y también están aquellos comités consultivos que fueron formados por decisión de los propios productores, ¿no? Que ellos demandaron la formación de estos comités, y entonces está otra estructura que es más down-top, ¿no? Eso sobre las motivaciones. Voy a hablar, no puedo hablar de todos los hallazgos, pero sí quiero resaltar algunas de las recomendaciones. Encontramos que cualquiera que haya sido la forma en que se constituyeron, ambos han tenido impactos importantes o resultados importantes en temas de manejo pesquero, pero aquí lo que hay que resaltar es que aquellos que fueron generados de abajo hacia arriba tienen una mayor sostenibilidad en el tiempo, es decir, son comités que a lo largo del tiempo siguen funcionando, se siguen convocando y que están, digamos, más presentes, más apoderados los productores. Y bueno, aquí la recomendación es que pues hay que habilitar ese tipo de espacios de comités consultivos, que son espacios que han probado ser exitosos, funcionales, y que permiten justo el diálogo, la representatividad, la apropiación, identificación de estrategias para el manejo de las pesquerías, ¿no? Entonces, la recomendación aquí en general es que primero se tienen que constituir, ¿no? Luego, hablando en términos de la pluralidad, de la representatividad, evaluamos 3 aspectos. La pluralidad es una de ellas, y que tiene que ver con cuántos sectores están representados en estos espacios. Y en la mayoría de ellos, en los hallazgos que encontramos, es que son espacios que se perciben como plurales, es decir, donde están representados todos los sectores, tanto los productores como los académicos, como el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil,
pero aquí sí hay que señalar que no todos ellos tienen como el mismo poder de decisión, ¿no? Por ejemplo, en alguno de ellos las organizaciones de la sociedad civil, los académicos no tienen ese poder de voto, ¿no? Entonces sí hay ciertas diferencias en cuanto ya a la toma de decisiones. Y pues bueno, aquí también un sesgo importante de la investigación es que pues les preguntamos a los que están representados, ¿no? Habría que preguntar a los que no están ahí, ¿no? Si realmente es un espacio plural, pero en principio, bueno, la recomendación es justo asegurar, ¿no? Que estos espacios sean plurales, que incluyan a todas las personas que tienen pues un interés en esta pesquería en particular, ¿no? Cualquiera que fuera el comité. En términos de equidad e inclusión, ¿no? Que son los otros aspectos de la representatividad que evaluamos, pues también son espacios que las mismas personas que entrevistamos, a los que le hicimos grupos de enfoque y demás, lo perciben como espacios que son equitativos e inclusivos en el sentido de que no sienten que sean espacios donde no puedan hablar, no se puedan expresar libremente frente, por ejemplo, a una autoridad, o que haya disparidad entre sectores, entre industriales y pescadores artesanales, y también no hay, ¿no? Entre hombres y mujeres, pues ya hablábamos de esta representatividad del 28.7, también están ahí las mujeres y otros sectores, digamos, considerados como actores en situación de vulnerabilidad, como mujeres o personas indígenas, que también están ahí representadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ven, ¿no? Y como espacios equitativos e incluyentes. Bueno, aquí la recomendación, muy rápidamente, es que, pues sí, son equitativos e incluyentes, pero también hay que considerar el contexto histórico, ¿no? Hay comités, por ejemplo, en el que los indígenas están representados, pero no se sienten tan apropiados porque ya existe una historia, un contexto histórico donde han sido relegados, donde no han sido tomados en cuenta. Entonces, pues no es tan fácil, ¿no? Ganar su confianza, ¿no? Y que digan, no, si este espacio me va a funcionar, ¿no? Me van a considerar, me van a tomar en cuenta. También hay que considerar como ese contexto histórico y que la inclusión también es un proceso que debe ser poco a poco, ¿no? En temas de transparencia y rendición de cuentas, es un atributo importante de la gobernanza y sin embargo sí es una gran oportunidad para todos estos espacios, dado que existen muy pocas experiencias o no hay documentación de que exista se divulgue, ¿no? Lo que ahí se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, quienes están sentados en la mesa pueden saber perfectamente de qué están hablando, pero no sabemos si esa información también fluye hacia sus representados o hacia otros actores que no están sentados en la mesa, pero que quieren saber qué es lo que se está dialogando, qué se está acordando, ¿no? Entonces, ahí hay también una gran oportunidad también para el tema, por ejemplo, de rendición de cuentas. No muchas veces, o más bien en la mayoría de estos espacios, no hay mecanismos de rendición de cuentas que se dé seguimiento a los acuerdos, a lo que se lleva ahí a cabo, ¿no? Entonces, pues aquí la recomendación va en ese sentido de tener mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas donde se divulgue lo que se está haciendo hacia afuera, pero también, ¿no? Establecer mecanismos como un plan de trabajo que te permita identificar metas, objetivos claros y que puedas saber hacia dónde va esa pesquería, ¿no? Luego, en términos de efectividad, influencia e incidencia, que como son aspectos del impacto en sí del comité, como comentaba hace un momento, en todos encontramos que hay cierto impacto, ¿no? En unos más, en otros menos, pero todos tienen resultados positivos, que es desde temas, por ejemplo, de ordenamiento, ¿no? De una asignación más equitativa, donde se ponen todos de acuerdo a saber, mira, están todos estos permisos, concesiones,
cómo los vamos a repartir, quiénes son los que tienen derecho a tener ese permiso. Ha sido un espacio que ha servido para eso. También ha sido un espacio donde se permite, o que ha servido para influir también en el manejo pesquero, incluso en los planes de manejo. Por ejemplo, el caso de Mero, caso del Comité de Pelágicos Menores, que incluso está en la ley, ¿no? Ya ese atributo, ese atributo que tiene este comité para influir en el manejo pesquero. Y finalmente también en temas no solo hacia afuera, sino hacia adentro, en términos de la actitud de los propios miembros del comité, no cómo va cambiando con toda esa información que se va intercambiando. También hay un cambio en la actitud, sobre todo de los pescadores, que aceptan con mayor facilidad, por ejemplo, una medida, una norma, porque ya tienen el conocimiento, están concientizados de por qué es importante hacerlo, ¿no? Aquí la recomendación, es una de las recomendaciones, va en el sentido de, pues sí, capacitar o brindar acompañamiento a los comités consultivos para que elaboren sus objetivos, metas, sus planes de trabajo, considerando una estrategia de incidencia apegada al marco normativo y que esté aterrizada pues a las propias expectativas de quienes participan ahí, es decir, tomando en cuenta también pues los intereses de los propios miembros, ¿no? Y esto también tiene que ver que no todos los comités consultivos pues son iguales. Luego tenemos el tema de independencia y sostenibilidad financiera. Pues aquí hay un factor muy importante, ¿no? Donde la CONAPESCA tiene un papel fundamental como presidente de estos espacios, y dentro de esos atributos que tiene como presidente está también el de convocar a las sesiones, de definir la agenda. Eso ha sido fundamental también para la independencia de estos espacios, porque cuando este rol está tan rígido, entonces sucede que cuando la CONAPESCA no convoca, pues estos espacios pues se van muriendo en el tiempo, ¿no? Entonces quedan ahí estancados en cambio, si hay una mayor apropiación, una mayor participación, por ejemplo, de los gobiernos locales, pues estos espacios se vuelven mucho más dinámicos, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante de independencia, y de ahí que la recomendación justo sea en ese sentido de ampliar las facultades de los gobiernos estatales y las representaciones de CONAPESCA en los estados o de manera local, para que puedan funcionar de manera más dinámica. Y en términos de capacidad técnica, y bueno, aquí estamos hablando de los grupos técnicos y redes principalmente que participan con ellos, justo lo que detectamos es que pues, son grupos que son súper importantes para tomar decisiones informadas, que han influido en el cambio de actitud de los pescadores, como mencionaba hace un momento, son útiles y necesarios, pero la mayoría de ellos están invisibilizados, es decir que pues a veces no los convocan, a veces en algunas reuniones sí, en otras reuniones no. Entonces, como es importante empoderar el papel que tienen estos grupos técnicos y redes técnicas que forman parte de estos comités, pero que a veces no son considerados, ¿no? También por el tema de que no tienen voto, por ejemplo, ¿no? Aquí la recomendación, bueno, aquí hay una serie de recomendaciones, pero en el fondo estas recomendaciones van orientadas a fortalecer, uno, la relación que tienen los investigadores de la academia y la INAPESCA, es decir, que hay investigadores de la academia y también de la INAPESCA que participan, pero históricamente ha sido como la INAPESCA la voz, ¿no? Entonces, esos dos actores tienen que verse como complementarios y no como competitivos, ¿no? Es decir, que trabajar conjuntamente, no que unos hagan sus investigaciones por acá y otros por acá, y pues al final pues no hay esa comunicación, ¿no? Y la otra es que también sensibilizar a la academia, y eso aquí a los investigadores, y aquí hablando tanto de los académicos como de los investigadores del INAPESCA, en que es importante
acercarse más hacia los pescadores para que no los vean como aquí ya me vienen a detener la pesca. No, son también colegas, son también aliados del mismo fin, y es importante entonces la forma en cómo se comunican, es a tener un lenguaje más ciudadano, incluir incluso en sus propias agendas de investigación temas que sean de interés de los propios productores, ¿no? Entonces son también parte de las recomendaciones que hacemos, ¿no? No solamente temas biológicos, ecológicos, sino orientarse más, ¿no? Estamos hablando de que son sistemas social ecológicos, también orientarse más a los temas justo que atañen a los problemas propios de los pescadores más allá de la pesca en sí, ¿no? Y el tema de corresponsabilidad, donde aquí lo que observamos es que no, bueno, todos tienen un rol muy importante, ¿no? Ya hablamos de esta diversidad de actores que todos deben de tomarse en cuenta, todos tienen un rol, pero este rol no siempre está claro dentro de los comités consultivos. Es importante como aclarar, ¿no?, cuáles son el rol que desempeña cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, los productores tienen una responsabilidad no solamente de estar ahí, sino cómo comunican hacia abajo, hacia sus representados, y hacia arriba, ¿no? Igualmente los investigadores también tienen un rol muy importante, el gobierno, todos tienen un rol muy importante, incluyendo, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, que también desempeñan muchas veces roles de coordinación, roles roles de comunicación que no son considerados, ¿no? Y pues bueno, hay que ponerlos claros, ¿no?, escritos, y que todos los conozcan. Y pues bueno, aquí pues la recomendación va en ese sentido, ¿no? Hay que empoderar a los actores sociales y también entender que estos no son espacios rígidos, sino que son espacios que tienen que adaptarse a las propias necesidades de cada pesquería, es decir, no puede haber un modelo, ¿no?, donde este va a ser el modelo y la estructura de todos los comités consultivos, porque cada pesquería tiene necesidades diferentes, necesidades biológicas, sociales, económicas diferentes, entonces hay que adaptarse a esas necesidades, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las recomendaciones, y perdón, no me quiero extender más porque quiero darle voz a nuestros panelistas para que justo ellos nos hablen de viva voz de su experiencia, de lo que piensan, ¿no?, de cómo funcionan estos comités consultivos. Y bueno, pues aquí está, ya estuve repartiendo el primer día algunas postales con el estudio, entonces quien tenga interés, tengo un poquito más de ellas, se las puedo repartir, pero en este momento le daría voz a nuestros participantes. Y pues entonces, no sé si Claudia Higuera está por ahí, que nos acompañes. Adelante. Gracias. Pues aquí nos acompaña Claudia Higuera, Marta Román. Muchas gracias por estar aquí en este panel. Y pues vamos a empezar con una serie de preguntas. Vamos a empezar por los productores, que están representados por Claudia Higuera y también por Rommel, que aquí nos acompaña. Y la pregunta para ustedes, que son representantes del sector pesquero, me gustaría hacerles esta pregunta o este par de preguntas relacionados a los atributos que estuvimos comentando hace un momento con el estudio, y es ¿qué los motivó a instalar estos comités consultivos? Y la segunda pregunta es ¿cuáles son las ventajas que ustedes ven de tener estos comités consultivos? Es decir, ¿son útiles para los productores? ¿Vale la pena instalar comités consultivos? Y le daremos la palabra a Claudia, por favor. Gracias. Pues yo creo que nos motivó, pues yo creo que lo principal es de mantener el recurso sano, ¿no? Tener una pesquería sana. En el comité consultivo de Merluza, yo creo que nosotros no formamos el comité o le pedimos a la autoridad, nos reunimos los productores porque tuviéramos una pesquería con problemas. Realmente tenemos una pesquería muy sana,
y así la queríamos mantener, y por eso fue uno de los motivos de empezar de instalar el comité consultivo, ¿no? Entonces, la pesquería de merluza es una pesquería, pues no nueva, pero sí retomó en los 90 cuando inició la pesca, pero en el 2000 que iniciamos, ¿no? Nuevamente inició la pesquería de merluza, quisimos iniciar de una manera correcta, ¿no? O sea, instalar el comité, pedir que tuviéramos permisos individuales por unidad productiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes todos podían pescar, todos aquellos que se dedicaban a la pesca de escama podían pescar merluza o cualquier otra especie, ¿no? Entonces, aquí el interés fue que sea individual por unidad productiva para poder tener un stock sano, ¿no? Sí, que el recurso, que es lo más importante, se mantenga. Eso fue una motivación pese a lo que ya hemos visto en otras pesquerías. La pesquería de merluza es una pesquería muy sana en este momento, ¿sí? Creo que eso nos motivó. El principal, la principal motivación, pues eso, tener una pesquería sana. Creo que como veníamos haciendo las cosas, pues no es la manera correcta. Sí, no podemos pescar sin tener un control. Siempre debemos procurar que nuestro stock, pues es pues la gallina de los huevos de oro, pues, o sea, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces, tenemos que cuidarlo. Vimos la oportunidad de instalarlo. Nos reunimos los productores de Sonora, de Baja California y Sinaloa, porque participan también unas embarcaciones de Sinaloa. Entonces, yo siento que ese fue el origen de instalar el comité consultivo de merluza. Hemos tenido muchos avances, muchos logros, muchas ventajas, sí, muchas, muchas, muchas. Queremos más, todavía seguimos tocando puertas y seguimos trabajando en eso, pero una de las ventajas es eso, que logramos pues que estaban en la Carta Nacional Pesquera como merluza, como el recurso de merluza. Eh, Se establecieron tantos permisos, unidades productivas únicamente se pueden trabajar para no sobreexplotar o dañar nuestro recurso, ¿no? Entonces, siento que estamos bien. ¿Vamos a estar mejor? Claro que podemos estar mejor, seguimos avanzando. Digo, una de las cosas más importantes es que conozcan el recurso de la merluza. Es la pesquería de merluza que se trabaja en el Alto Golfo. Es una de yo creo que es la segunda pesquería más rentable para Sonora y Baja California, ¿no? Entonces, para las embarcaciones de mediana altura. Aparte que lo que nos motiva, pues es pues dar a conocer que estamos haciendo las cosas bien, que cuidamos el recurso, que no estamos dañando el medio ambiente, que cuidamos las maneras de hacer las cosas. Claro que podemos hacer las cosas mejor y las seguimos mejorando, seguimos mejorando. Entonces, yo siento que dentro de la principal necesidad, como siempre va a ser en todas las pesquerías, yo creo es mantener nuestro recurso, hacer una pesquería responsable, ¿sí? Cuidando nuestro recurso, cuidando todo lo que está a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Quisieras añadir un tema sobre los retos que ahora enfrenta el comité en este momento? Retos, creo que estamos trabajando, pues tocando la puerta a la autoridad también como bien dices en tus observaciones de la investigación. Yo creo que lo principal es que a veces no tenemos la respuesta de la autoridad, en este caso de la CONAPESCA, que es la que preside, para seguir trabajando, haciendo nuestros planes de trabajo, seguir pues demostrar los resultados o los avances que tenemos de la mejor manera, ¿no? Hacerlos más del conocimiento, que la autoridad también se involucre con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Y le damos la voz a Rommel. Muchísimas gracias y regresamos luego contigo. Buenas noches. Pues la idea que se formó este comité lo hicimos juntos con el gobierno del estado, que fue uno de los principales actores de que se forme este comité. Y para nosotros es muy productivo porque aquí tenemos involucrado no solo a personas de aquí del estado, sino tenemos investigadores,
tenemos académicos, tenemos universidades y también tenemos gente del gobierno federal. Entonces, este comité nos ha dado buenos resultados porque aquí sí, todos tenemos voz y voto. Aquí dialogamos todo lo que, por ejemplo, nos lesiona y todo, y se lo pasamos a veces a las instituciones que son las encargadas de ver el veredicto si está bien o está mal. Entonces, es muy importante para nosotros, por ejemplo, en el Mero, yo pertenezco al comité de Mero, que el Mero pues vimos que estaba yendo a la baja. Y primero comenzamos haciéndole un mes de veda y vemos que como que no pasaba nada más, quedaba en lo mismo. Entonces ya pusimos en 2 meses de veda del Mero y de allá se agarró y se hizo el comité de pulpo, que es muy importante. Esta pesquería ahorita viene siendo la más fuerte. La primera era la del Mero, que ya fue decadencia, y ahorita tenemos la del pulpo, que para guardar el recurso, cuidarlo bien, tener una pesca sustentable. No es muy importante este comité que tenemos. Allá todos dialogamos, todos nos ponemos de acuerdo cuáles son las cotas, porque a veces también nos ha pasado que nos quieren imponer una cuota de algo y vemos que el recurso sí hay, está. Y por eso a veces también nosotros trabajamos mutuamente por la mano con los investigadores, trabajamos muy de acuerdo con la doctora que está aquí presente y todos vamos por la misma mano. Y aquí el comité que tenemos aquí en Yucatán, pues sí, a nosotros nos ha dado buenos resultados. Otro que no haya decidido no pertenece, no está los gobiernos del estado ni nadie, ni investigadores. Aquí en la zona oriente donde yo pertenezco, soy representante de las 5 cooperativas que manejamos de la federación. Allá formamos un comité que ya le llamamos de inspección y vigilancia. Este comité está hecho mayormente a la langosta, porque allá somos muchos productores de langosta. Entonces, ¿qué pasa allá? Que, por ejemplo, nosotros vemos cómo está la pesquería. Si la langosta en las cuevas vemos que está muy pequeña, están babies, nosotros mismos nos autovedamos, le quitamos un mes a la veda. ¿Por qué lo hacemos, no? Eso sí es para poder tener una pesca sustentable, para que ya cuando se arranque la temporada tengamos las langostas de las mismas tallas. Y allá siempre en nuestras cooperativas nosotros mismos nos cuidamos, porque allá tenemos pues una ley interna de las cooperativas. Antes que las autoridades intervengan, ni un pescador o buzo puede meter ni siquiera una aleta en su lancha, porque al meterlo nosotros mismos lo sancionamos. ¿Qué sanción le podemos darle? A veces económicamente lo pagamos, pero ¿qué pasa? Lo puede sacar rápido. No, la sanción que les ponemos allá a veces son, por ejemplo, los primeros 15 días de temporada no vas a bucear. Es una sanción fuerte que a veces pues sí da tristeza, porque pues tienen familia, tienen todo, pero si no lo hacemos así, no cuidamos el recurso. Entonces, una de las cosas es cuidar el recurso para que sigamos teniendo una pesca sustentable. Si no, pues se nos puede acabar la pesca, ¿no? Como decían por allá, se nos va a ir la gallina de huevos de oro, ¿no? Entonces es una cosa que hay que cuidar. Y pues sí, y ya me gustaría que este comité de la langosta sea más extenso, ¿no? No solo en mi zona donde estoy, sino que sea en todo Yucatán, para que esto tenga más prosperidad. Gracias. Muchas gracias, Romen. Pues vamos a darle oportunidad ahora al sector gubernamental. Tenemos nada más hoy un representante del sector gubernamental. Víctor, nos gustaría que nos hablara sobre 2 temas, sobre el tema de representatividad, sobre el tema de efectividad de incidencia. En temas de representatividad, pues ya han comentado que están ahí, hay una diversidad de actores participando en el comité consultivo de aquí de Mero y Pulpo en Yucatán. ¿Ustedes cómo ven desde el sector gubernamental? ¿Están todos los que deben de estar? ¿O hay algunos que no deben de estar? Sí, buenas tardes nuevamente. Sí, están los que deben estar. Están las federaciones regionales de sociedades cooperativas, está el Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura, que juega un papel muy determinante en estos comités técnicos consultivos. En ocasiones también participa desde luego la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros centros de investigación. Organizaciones no gubernamentales a veces también son invitados, aportan información, ideas, experiencias, conocimientos. Y es algo muy bueno porque son comités técnicos. Los comités técnicos consultivos son órganos colegiados de consulta. Es una suma de esfuerzos, una suma de voluntades, en donde autoridades y productores representados buscamos un objetivo en común, que es la sustentabilidad
y resolver los problemas que tiene cada pesquería. La pesquería de pulpo y de mero pues tiene características diferentes. El mero es un poquito más complicado, es atribuible a la biología y ecología del recurso, ¿no? Que es longevo y tarda en crecer, en fin, ¿no? Y no es fácil que los productores pues respeten el marco normativo existente, ¿no? Hay necesidades y bueno, la población pesquera es muy grande y el área de inspección y vigilancia del gobierno federal pues se queda corto en infraestructura, en elementos que puedan participar para verificar que se cumpla ese marco jurídico normativo, ¿no? Eso es parte de la problemática de esta pesquería. Otro detalle es que, bueno, Yucatán con sus 15 comunidades costeras y 378 kilómetros de litoral, pues es muy grande y hay riqueza en sus mares, ¿no? Hace algunos años, con el boom de la pesca de pulpo, había buen volumen, buen precio, la gente ganaba. Y el que tiene una lancha dice, madre, mi vecino tiene dos, yo nada más tengo una, pues voy a comprar otra. Y compran otra lancha y otro motor. ¿Por qué? Porque quieren aspirar a crecer y a mejorar. Entonces, avanzar en temas de ordenamiento pesquero no es muy sencillo, ¿no? Te enfrentas a ese tipo de situaciones que se dan en la dinámica. El gobierno no puede prohibir a los fabricantes de embarcaciones o de motores, deja de fabricar lanchas, porque son necesarias, ¿no? Las lanchas que están navegando pues terminan su tiempo de vida útil, se la tienen que reemplazar, peligra la vida del pescador. Tiene que haber oferta de lanchas nuevas, igual que de motores. Pero, ¿cómo conciliar eso, no? Otro fenómeno social que incide aquí en la costa de Yucatán pues, fue la pesca de pepino de mar, un recurso que ha estado ahí toda la vida, pero antes no se le tomaba en cuenta, no forma parte de nuestra cultura gastronómica ni local, ni estatal, ni nacional, pero en Asia pues sí, hay demanda, ¿no? Y cuando los comercializadores, los brokers detectan que aquí hay una oportunidad, pues vienen a incentivar esa pesca, ¿no? Eso cambia la fisionomía de la costa y se genera otra serie de problemáticas, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta inicial, sí, los comités técnicos consultivos están bien representados, están los que deben ser las federaciones de cooperativas, los investigadores con el INAPESA en primera instancia, el sector privado a través de sus organizaciones, Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Asociación de Exportadores, entre otras figuras, ¿no? Y pues allá en la reunión de trabajo se analiza la problemática, y se busca alternativas, siempre partiendo de la mejor ciencia, que es la que produce y genera el INAPESCA, con sus recomendaciones. Allá se discute, se analiza pros y contras. Hay que analizar el aspecto biológico, por supuesto, ecológico, pero también la parte social, la parte económica, la parte política, y la suma de todo ello llega a un consenso de toma de decisiones, ¿no? Como dice Rommel, en el caso del mero, primero se acordó. INAPESCA recomendaba 3 meses de veda para ayudar a recuperar el recurso, pero los productores, tanto sociedad como privada, dijeron, no, es mucho. 3 meses no vamos a aguantar, ¿qué vamos a hacer con el pescador? Se va a morir de hambre, ¿no? No tenemos dinero para sostenerlos. Bueno, vamos a empezar con 1 mes. Y el gobierno del estado en ese entonces dijo, yo voy a poner dinero para empleo temporal. Perfecto. Y se aguantó. Se vieron resultados, pues no, la pesca no mejoraba, ¿no? De mero. ¿Qué hay que hacer? Subir a la veda. Se subió 1 mes más, son 2 meses. Y no ha sido tampoco del todo suficiente, pero bueno, se está tratando de avanzar en la recuperación de la pesquería, ¿no? El gobierno del estado ha apoyado otras alternativas, como en la UNAM apoya con recursos para la investigación en la reproducción del mero. Hay resultados halagüeños. Va por buen camino este proyecto de investigación con la doctora Gurruti. Y bueno, esperemos que en algún momento se pueda hacer algo adicional para intentar recuperar esta pesquería, ¿no? Sí hay logros interesantes, logros importantes. En otros años, por ejemplo, en el caso de la pesquería de pulpo, cuestiones climatológicas o ambientales, tienen una temporada de captura pues poco aprovechada, ¿no? ¿Por qué? Pues hubo huracanes, hubo mucha lluvia o marea roja, ese tipo de fenómenos. Entonces el sector pidió que se amplíe la temporada al 31 de diciembre. No sirvió de mucho en realidad, porque el pulpo se veda solito, se veda y no agarra la carnada, ¿no? Pero bueno, se cumplió con atender la petición del sector y sin detrimento del recurso, ¿no? Pero, y sí, es positivo y
la suma de voluntades, de ideas, de experiencias, de conocimiento es bienvenido para buscar caminos que ayuden a mejorar la pesca de Yucatán. Muchísimas gracias, Víctor. Pues vamos con las investigadoras que nos acompañan hoy día, Marta Román y Alicia Pot. A ustedes quisiera hacerles preguntas relacionadas justo a la capacidad técnica de estos comités consultivos. Y en ese sentido, quisiera hacerles dos preguntas. ¿Cuál es la función que desempeña la ciencia dentro de estos comités consultivos? ¿Y cómo se integra el INAPESCA con los grupos técnicos en la generación de información y datos para la toma de decisiones en los comités consultivos? Vamos a iniciar con Marta, por favor, si nos puedes compartir. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí te escuchamos bien, Marta. Creo que se fue. Si no, le damos entonces la voz a Alicia, que nos comparta primero Alicia y luego regresamos con Marta. Sí, bueno, ¿me escuchan? Bien. Bueno, la primera pregunta es la función de la investigación. De la ciencia en los comités consultivos. Bueno, la ciencia es fundamental. Sin la ciencia prácticamente no podemos hacer planteamientos para manejo. La ciencia es indispensable porque a través de la ciencia nosotros podemos saber en dónde estamos. Sin una investigación respecto de un recurso pesquero, nosotros simplemente no tenemos herramientas para hacer un manejo efectivo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo simple de una veda. Para nosotros poner y establecer una veda necesitamos conocer el ciclo reproductivo de una especie. Y también a través de un estudio ciclo reproductivo, a través de un estudio de capturas, nosotros podemos también tener conocimiento en qué momento es el mejor momento para pescar esa especie y obtener una mejor ganancia. Entonces, todo eso solamente se logra a través de la investigación. Entonces, la investigación juega realmente un papel sumamente fundamental. Sin ella es muy difícil que podamos tomar decisiones acertadas. Entonces, ese es el papel primordial que juega dentro de los comités consultivos. Ahora, el INAPESCA, ¿cómo se integra dentro de estos comités? El INAPESCA y cómo se integra y cómo integra a los demás investigadores. Bueno, principalmente les voy a hablar del trabajo inicial del INAPESCA. Toda la investigación que genera el INAPESCA es totalmente aplicada. Tiene que ser aplicada. Nosotros también tenemos intereses personales que a veces en investigación, porque también somos investigadores, igual que muchos académicos, pero ellos son formadores mayormente de recursos humanos. Nosotros en algún momento tenemos que hacer a un lado quizás algún interés por formar a un estudiante, un tesista, porque también tenemos esas aspiraciones científicas, ¿no? Como formadores, como científicos, es muy importante para nosotros. A veces las tenemos que hacer a un lado, porque tenemos que atender una necesidad del sector. El sector viene y nos pide algo y tenemos que actuar así, rápido, y sentarnos y ponernos a trabajar, y hay que dar respuesta inmediata, porque esto repercute en la ganancia de la gente que se dedica a la pesca. Entonces, creo que esto tiene que quedar muy claro porque a veces se entiende muy poco cuál es el papel del instituto. Nosotros no competimos con los investigadores de las universidades académicas, nuestro trabajo es diferente, pero similar porque también hacemos ciencia. Entonces, ¿cómo nos integramos? Ahorita, por ejemplo, como estamos trabajando actualmente, es poder a través de, nosotros tenemos lo que se conoce la RENIPA, una red regional de investigadores y demás. Con esa red de investigadores nosotros podemos conocer en la región qué es lo que está trabajando cada quien. Por ejemplo, tenemos gente que está trabajando ciertos aspectos particulares de una especie, otros que están trabajando otra especie, pero que todo eso que ellos están haciendo, nosotros podemos integrarlo y aterrizarlo en una herramienta de manejo, porque el trabajo que hacemos nosotros, todo tiene que aterrizar en una herramienta de manejo. Esa es la instrucción que nosotros traemos de formación en el instituto. Entonces, sí o sí tiene que terminar en una Carta Nacional Pesquera, en un plan de manejo pesquero, en una norma oficial mexicana, en un dictamen
quiero aclararles que ningún dictamen hacemos con las rodillas. Nosotros los dictámenes los hacemos con sumo cuidado y tenemos el cuidado de revisarlos minuciosamente, sobre todo cuando es una solicitud muy especial del sector. Creo que tenemos investigadores con formación muy amplia, con muchos años de experiencia, entonces que aportan conocimientos muy importantes. Entonces, esa forma que tiene el INAPESCA de integrar es lo que realmente contribuye de alguna manera en herramientas de manejo que aterrizan y que finalmente, cuando nosotros hacemos la colaboración con otras instituciones, se enriquece. Entonces, un plan de manejo pesquero, por ejemplo, no únicamente es investigación nuestra. Un plan de manejo pesquero tiene investigación de otros investigadores, de otras instituciones, de ONGs. Entonces, sí, nosotros el trabajo que hacemos, totalmente buscamos que sea integral, que integre toda la investigación que hay a nuestro alrededor. Pero para eso, obviamente, la comunicación y la interacción es fundamental. Y a través de los espacios en los comités consultivos hemos tenido oportunidad, la formación de las redes, por ejemplo, de la red de Mero. Aquí en Yucatán está la red de Mero, y esa red son los investigadores, incluso se han unido para incluso publicar un libro, y cada quien desde su experticia. Entonces, estas son las cosas buenas que genera la investigación, que al final todo esto va a repercutir para bien, tanto para la comunidad pesquera como para el mismo recurso. Muchísimas gracias, Alicia. Marta Román, te tenemos de regreso. No sé si quieres que te repita las preguntas. Sí, por favor. Es que tuve aquí un problema técnico y me desconecté, pero... No, ningún problema. Mira, son dos preguntas las que queremos hacerles a ustedes, investigadoras. ¿Cuál es la función que desempeña la ciencia dentro de los comités consultivos y cómo se integra el INAPESCA con los grupos técnicos en la generación de información y datos para la toma de decisiones en los comités consultivos? Bueno, pues como ya lo comentó aquí la investigadora de INAPESCA, pues es muy importante generar ciencia, porque eso le da más que nada un soporte técnico al manejo de la pesquería, ¿no? Entonces es muy importante que la ciencia no se deje de lado, porque además eso, el pescador tiene la certeza de que los mecanismos de manejo o las estrategias de manejo que se están siguiendo están basadas en datos reales, datos que muchas veces ellos mismos colaboran para poder tomarlos. Ellos mismos están involucrados en el monitoreo pesquero, ¿no? En el estudio de la biología pesquera de las especies. Entonces, el hecho de hacer ciencia en conjunto con el productor es de suma importancia porque le da validez a esa información, pero además le da la credibilidad del mismo sector. Creo que esa es la mayor ganancia que podemos tener como investigadores, que sea reconocida tu trabajo, el aporte que estás haciendo, que no sea nada más un escrito científico que se va a quedar en alguna publicación científica, sino que baje hasta la comunidad en una estrategia de manejo. Entonces, esa es la gran importancia que tiene la ciencia en la pesquería, ¿no? Y en relación al Instituto Nacional de la Pesca, bueno, nosotros hemos tenido una colaboración bastante, estoy hablando desde parte del Comité Consultivo de Curvina Golfina y específicamente del Comité Técnico de Curvina Golfina. Nosotros hemos logrado hacer una buena mancuerna con Comité Técnico de Curvina, con INAPESCA, debido a que somos complementarios. Nunca nos hemos visto, inclusive ninguno de los investigadores o instituciones que están realizando investigación, nunca hemos visto como una competencia entre nosotros. Más bien siempre hemos complementado esta información y todo para poderlo conjuntar en reuniones que tenemos como grupo técnico, donde intercambiamos experiencias, compartimos información, intercambiamos estudios
tenemos invitados inclusive al Consejo Técnico de Curvina, externos al comité, a que sea una manera en que podamos enriquecer toda esta información para que al final de cuentas se integre en los mecanismos de manejo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la coordinación con el INAPESCA ha sido fundamental para poder llevar a cabo pues el manejo continuo de esta pesquería. Y le da validez también ante el sector para que no se vea como que es una imposición del gobierno o que viene a través de una disposición gubernamental, por ejemplo, una veda o una cuota. En el caso de Curvina, sobre todo la cuota ya es mejor aceptada debido a que saben que es con base en la información que se está generando en las comunidades y que ellos mismos están participando y que se colabora con la institución gubernamental para poder emitir esta cuota pesquera, ¿no? Entonces, esos son los principales beneficios que yo veo de estar integrados en un comité consultivo como grupos técnicos de trabajo. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, nada más una breve introducción. Marta Román es investigadora del Centro de Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Ella participa en el grupo técnico de la pesquería de Curvina Golfina en el Alto Golfo y como parte también forma parte también del comité consultivo de esta pesquería. Muchísimas gracias, Marta, por tus comentarios. Y pues me gustaría hacer finalmente una pregunta a todas y todos ustedes sobre, estamos en un congreso internacional, un congreso de Latinoamérica, estamos hablando de gobernanza, comités consultivos, y la pregunta es, ¿hacia dónde tendríamos que caminar, o sea, hacia dónde tendría que caminar México y Latinoamérica para impulsar la participación? Sí, adelante, Víctor. El éxito del trabajo muy serio y muy profesional del INAPESCA a lo largo de los años es esa autonomía, esa independencia. Ese órgano desconcentrado de la SADER era de la SAGARPA, pero siempre ha trabajado de manera independiente. Y eso es una fortaleza muy, muy importante que hay que destacar y privilegiar. Incluso hago votos porque esto permanezca así. Se escuchan voces de que el gobierno federal quiere hacer cambios y modificaciones y no sé cuántas cosas. Ojalá que no lo hagan porque sería un error garrafal. En mi historia de servidor público he visto en reuniones a nivel nacional, por ejemplo, para tomar decisiones el manejo de la pesquería de camarón, de aguas interiores, en el mar, y el INAPESCA siempre presenta información muy seria, muy profesional, muy completa, y los productores la ven, la revisan. Los productores contratan a sus propios biólogos y doctores y se dan unos buenos intercambios de opinión y al final se busca consensos y se llega a acuerdos, ¿no? Pero siempre basado en el conocimiento científico, en la mejor ciencia, ¿no? Para tomar la decisión si se adelanta o se atrasa la veda y ese tipo de detalles. Son detalles finos de manejo de las pesquerías. En un escenario donde la pesca pase con la pesca o algo así, hay un peligro serio de que se pierda esa autonomía y algo puede pasar. Y yo creo que no es nada halagüeño, ¿no? Hago votos porque permanezca así con esa autonomía, que se fortalezca su estructura, que cuente con los recursos necesarios para hacer la mejor ciencia, ¿no? Que se necesita para tomar decisiones en el manejo de los recursos pesqueros. Es mi comentario. Muchas gracias, Víctor. No sé si alguien más quiera comentar sobre esto que comentó Víctor o bien en general sobre esta pregunta que hago, o sea, ¿a dónde tendríamos que caminar? ¿Qué nos hace falta para incentivar la participación en América Latina, México? Del sector pesquero, claro. A ver, Alicia, le vamos a dar oportunidad a Alicia. Adelante, por favor. Sí, bueno, para incentivarlo, obviamente, este asunto de los comités consultivos, a mi punto de vista muy particular, que lo he observado, tal cual es una herramienta muy útil y un tipo de gobernanza de forma transversal. Transversal, ya no así, vertical como ha sido siempre. Entonces, el que sea así transversal, porque participan ONGs, participan
el Estado, participan los municipios, participan las comunidades pesqueras, siempre hay representantes de las comunidades. Entonces ellos son los que tienen los usuarios, los actores, son los que tienen voz y voto acá. Entonces creo que esta forma de trabajar que se pudiera implementar en otros países, nosotros aquí lo conocemos como comités consultivos de una pesquería. Entonces realmente son una forma de gobernanza muy buena, a mi punto muy particular de vista, como he observado, que funcionan con todas las deficiencias que pudiera tener en este momento, que nos falta fortalecer y demás, pero inicialmente, como lo he visto que se ha ido desarrollando, hemos podido consensuar muchas cosas cuando se discuten temas en particular, ¿no? Ahí pueden ellos opinar, por ejemplo, muy bien, nosotros tenemos estos resultados, nosotros como INAPESCA mostramos los resultados de nuestra investigación. Y bien, se está proponiendo tal y tal para hacer una modificación en tal norma oficial mexicana. Y todos hablan, hey, yo quiero opinar respecto a eso, yo quiero decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, todos, y se hace un consenso. Entonces podemos darle oportunidad también a otras personas que opinen. En algunas ocasiones, en el caso de los consejos de acá de Yucatán, aunque de acuerdo a cómo debe estar establecido no tienen voz, algunas veces se le ha pedido opinión a los invitados. Dentro de nuestros invitados está un comité técnico o investigadores, aparte del instituto, pues también ONGs, y se les ha dado la voz. Entonces, algunas veces ese intercambio de conocimiento en realidad ha fortalecido muchísimo para poder tomar decisiones. Entonces, implementar este tipo de seguirlo impulsando, motivar a que existan este tipo de espacios como los comités consultivos es algo que se tendría que hacer, mirar que, o sea, enfocarse en que ya no tiene que ser un tipo de gobernanza vertical, sino irnos hacia el tipo de gobernanza transversal como sería un comanejo, porque esto es prácticamente un comanejo. Y bueno, esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Le damos oportunidad a Rommel y Sí, bueno, Claudia también para pues que... sí, es muy importante. Yo diría, ¿no?, que así como están formados los comités, invitar a los demás países aquí de Centroamérica para hacer un blog completo, para analizar bien cuáles son otras pesquerías, cómo debemos llevarlas, porque eso sería muy importante para que el beneficio de estas pesquerías, ¿no? Hacer asociaciones, juntarnos con los demás países hermanos que tenemos aquí en Centroamérica. Muchas gracias, Rommel, y creo que tocas también un punto importante, ¿no? Que después al final hablaremos de los siguientes pasos. Bueno, ya tenemos esta evaluación, este diagnóstico, ¿qué vamos a hacer después con ello, no? Y creo que tocas un punto importante. Claudia, Marta, ¿quisieran ustedes participar con esta pregunta? Sí. Creo que vamos todos aprendiendo de la mano, ¿no? Junto con otros países, algunos más adelantados que nosotros, otros somos iguales, pero creo que lo más importante es que no llegar al colapso de las pesquerías, ¿sí? Nosotros sí hemos buscado ser un ejemplo en cuestión de la merluza, ¿sí? Te digo, iniciamos con una pesquería sana, tenemos una pesquería sana y queremos mantenerla de esa manera, pero vemos todavía hay muchas pesquerías que se están colapsando. Entonces, sí necesitamos más instalación de consejos consultivos para tener el manejo adecuado del recurso. Nosotros estamos trabajando también en el Comité Consultivo de Merluza por un FIP, estamos en un FIP, un proyecto de mejora pesquera. Entonces, sí queremos que se replique en otras pesquerías, queremos ser un ejemplo, por eso estamos trabajando e invitando. No ha sido fácil porque no todos comparten la misma manera de pensar, ¿no? Pero no podemos seguir haciendo las cosas pescando de manera irracional, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, si esto es lo que queremos hacer. Digo, yo no veo a mi familia haciendo otra cosa. Yo siempre les digo, mi papá decía siempre, es que yo antes pescaba, o sea, mucho. Ya no, por eso, no podemos seguir haciendo las cosas igual. Tenemos que tener un control, siempre cuidar nuestros recursos. Digo, tenemos un mar inmenso de México, es el litoral de más de 11,000 kilómetros de litoral, pero el mar, yo siempre he dicho, el mar es muy benévolo, ¿no? Nos sigue dando, entonces tenemos que cuidarlo. Sí, si queremos seguir percibiendo esas bonanzas del mar, tenemos que cuidarlo nosotros también.
Muchas gracias, Claudia. Y sí, efectivamente la participación no sucede solamente cuando hay problemas, ¿no? La participación debe ser siempre, ¿no? Desde la constitución, por ejemplo, de un comité consultivo, pero siempre tiene que estar ahí la participación con metas y objetivos muy claros. Marta, ¿quieres cerrar este panel con Sí. alguna intervención? Sí, a mí me gustaría comentar que como una parte muy importante que los comités consultivos debemos de impulsar es lo que hoy en día conocemos como la ciencia ciudadana. Esto tiene muchos beneficios, sobre todo porque le da certidumbre al productor de que lo que se está generando como opiniones técnicas, ellos mismos lo están generando, ellos están participando en sacar esa información de campo, que no es aquel investigador que vive allá en su laboratorio, en su escritorio, que a veces en algún momento los productores nos llegaron a decir que hasta inventamos los datos, ¿no? Entonces, en este momento tienen la certidumbre de que esos datos, de que si como en el caso de nosotros, de la Curvina Golfina, estamos viendo una reducción de la talla y les estamos poniendo un foco amarillo de alerta para que se haga algo en el manejo efectivo de la pesquería, no es un dato que inventamos, sino que es un dato que viene de sus lanchas, de sus pangas, de sus redes, de los lugares donde ellos procesan la información y donde gente ya de la comunidad se está involucrando en el registro de esta información. Entonces, como parte de fortalecer la gobernanza, los comités consultivos creo que debemos caminar en ese sentido con el productor a empezar a generar grupos locales de ciencia ciudadana que eventualmente se van a convertir en grupos técnicos también capacitados por los mismos investigadores. Y algo así está sucediendo en el caso de Curvina Golfina. Entonces creo que es una muy buena oportunidad de fomentar este tipo de participación del productor, del pescador, y de fortalecer la ciencia que se hace alrededor de la pesquería para el manejo. Muchísimas gracias, Marta. Y pues bueno, tenemos todavía tiempo. Agradecemos muchísimo la participación, la intervención de todas y todos ustedes. Como dije en un principio, sin ustedes no hubiera sido posible este diagnóstico. Agradecemos muchísimo sus opiniones y recomendaciones muy sinceras. Y pues bueno, también el objetivo de tenerlos a ustedes aquí presentes en este panel es que también escuchen de viva voz de ustedes que participan en estos comités, cómo funcionan, cuál es su impacto, ¿no? Impulsar estos espacios como espacios donde se puede dar esa gobernanza de la que hemos estado hablando en todo este congreso. Y pues antes de finalizar, quisiera ver si hay alguna pregunta del público que quisiera hacerle a nuestros panelistas. Sí, adelante, Minerva. Gracias. Ok, los consejos consultivos son una herramienta maravillosa para poder juntar en un solo lugar a los productores, a las personas que hacen las leyes, a las personas que hacen los estudios. Pero tenemos un gran problema que es que la CONAPESCA tiene que convocarlos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos cambiar la ley para que la CONAPESCA no sea la que nos tenga que abrir la puerta? Porque nuestros tiempos no son los tiempos de la CONAPESCA, obviamente. Entonces, yo creo que para mí, ese es el mayor problema que tenemos, que la CONAPESCA no está... no tiene dentro de sus prioridades hacer, o sea, los crea y ahí los deja. Ya cumplió el requisito, ya se puso la palomita, pero jamás nos vuelve a convocar, así lo solicitemos 1000 veces. Minerva, quiero decirte que tomas un punto álgido de estos espacios y de nuestro diagnóstico, pues sale en todos lados. Eso que acabas de comentar es un punto fundamental y qué bueno que Víctor está levantando la mano porque creo que él nos puede dar como otras alternativas o cómo se ha hecho, ¿no? En otros comités para justamente hacer todos estos espacios, no espacios estáticos o que dependan únicamente del gobierno central, sino que puedan tener ese dinamismo que requiere, como dices tú, cada una de las pesquerías. Adelante, Víctor. Gracias.
Aquí en Yucatán convocamos nosotros, el gobierno del estado es quien convoca, y también invitamos a Conapesca, a nivel local y a nivel central, y una atenta invitación con un orden del día, cuál es el objetivo de la reunión, qué buscamos, ¿no? No es que sentarse y esperar a que ellos convoquen, porque si no, no camina la carreta, ¿no? Mira, una vez nos hicieron una especie de extrañamiento, el coordinador de programas acá en el estado, que ya no está. ¿Cómo es posible que nosotros estamos convocando, que no sé qué, no sé cuánto? Bueno, en la siguiente reunión, en el oficio que preparamos, invitamos a Conapesca que se presenten y nos digan cuáles son los lineamientos. Nosotros somos respetuosos de la autoridad federal, sabemos nuestras atribuciones y competencias, no pretendemos suplir a la autoridad federal, ni mucho menos, pero sí sumar esfuerzos. Estos comités técnicos consultivos son honoríficos. No hay dinero que se administre, nadie recibe un salario, no hay un dinero que se utilice para investigación o para el trabajo de campo, nada. Es suma de voluntades, pero además no supla la autoridad. Ahí no se toman decisiones que ya aplíquese mañana. Todos vamos a ir a pescar mañana porque ya lo acordó el comité técnico, ¿no? Ahí se emiten propuestas, sugerencias, se hace una problemática y en la pesca da el diagnóstico, da la información. Eso es lo que se recomienda que se haga. ¿Cómo la ven? Se somete a votación, estamos de acuerdo, adelante. Se levantan minutas, de acuerdo, se finan, se suben al Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura y allá se ratifica y se pasa y manda el comunicado a Conapesca, ¿no? Por acuerdo número 8 de la sesión de tal fecha se acordó tal cosa, se solicita que Conapesca haga esto y esto y aquello. Que luego no lo hacen de todas maneras, pero no dejamos de hacer el intento y el esfuerzo, ¿no? Se han generado acuerdos interesantísimos donde se proponen cosas y no hay respuesta. No sé, una vez nos dijeron, es que cómo están convocando, cómo está funcionando, es ilegal. Bueno, díganos cuáles son los lineamientos y nos adecuamos a ellos. Nunca nos mandaron lineamientos, no asistió nada a la reunión, seguimos trabajando. El comentario que quería hacer en la levantada de mano anterior, creo que es importante acercarnos más a las comunidades pesqueras. Yo lo hice cuando era subdelegado en el gobierno federal. Hablar con la gente, las comunidades, los pescadores, las mamás, los hijos, que sepan del por qué y para qué de la normatividad. ¿Por qué se prohíbe pescar pulpo maya por buceo? Pues porque puede ser una hembra que está encuevada, está cuidando su nido de huevecillos, o los pulpitos que ya nacieron, deja de comer. Entonces es importante dejar a esa hembra en su nido, nadie la toque, porque son 3,000 o 5,000 pulpitos que van a crecer, van a ser parte de la biomasa pescable cuando venga la temporada. Si a la gente le enseñas ese tipo de cosas, yo creo que es importante para que lo comprendan y lo respeten, más que con labor de inspección y vigilancia y con el garrote, mucha concientización. Sin descuidar la inspección y vigilancia, pero sí ese trabajo con las comunidades para que se sensibilicen y entonces de ellos mismas surja el por qué debo respetar el marco normativo, por qué debo dejar que el mero crezca pues, más de 32 centímetros, para que tenga alguna chance de que se reproduzca, ¿no? Si no, como dice el dicho, muere sin haber amado, ¿no? Y no hay reproducción, no hay repoblamiento. Entonces, yo creo que si la gente lo comprende, ya adopta esa medida de regulación, porque le conviene, ¿no? Conviene cuidarlo para que el recurso pues, haya en las próximas temporadas, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias, Víctor. Y sí, efectivamente, tenemos que transitar hacia cambios estructurales, ¿no? Para hacer de estos espacios más funcionales. Están dentro de nuestras recomendaciones, pero bueno, esos cambios estructurales llevan tiempo y también, pues, requiere de las voces de todas y todos, ¿no? No solamente de EDF y Causa Natura, que hicimos este diagnóstico, ojalá que, ¿no? Que fuera tan fácil de, oigan, hagan esto y hagan el cambio mágicamente, ¿no? No es así, pero sí efectivamente creemos, ¿no? En este diagnóstico lo que sugerimos es que tenemos que transitar hacia una mayor autonomía de las autoridades locales, ¿no? Para justo hacer como realidad, pues, que esta gobernanza sea realmente efectiva. Sí, María José, adelante. Perdón. Buenas tardes a todos. Yo quisiera retomar una experiencia, ¿no? O sea, esto de los comités consultivos, tal vez ustedes lo vean como algo nuevo, pero en México tenemos casi 30 años haciendo lo mismo con el camarón, o sea, obviamente no al nivel
un consultivo como está aquí a nivel local. Imagínense tener un comité consultivo a nivel regional como es el Golfo de México y el Pacífico, para el camarón, pues es muy imposible hacer tantas reuniones, ¿no? Entonces, la experiencia que hemos tenido ahí son casi 30 años, es una reunión anual, y ya lo comentó aquí Víctor, o sea, se invitaba a todas las autoridades, o sea, el camarón, a diferencia de muchas pesquerías, pues es secuencial, ¿sí? O sea, se pesca en las lagunas y luego se pesca en alta mar, y entonces siempre tenemos un conflicto con esa biología, o sea, con ese ciclo de vida, ¿no? Porque lo que dejas de pescar, lo que pescas en la laguna, pues tiene una repercusión en alta mar, y entonces ese conflicto de las vedas diferenciadas, pues crea un conflicto muy grande entre esos dos sectores, ¿no? Entonces, la experiencia que hemos tenido es que, digo, o sea, se presentaban siempre todos los resultados del instituto, que es un esfuerzo grande, porque si ustedes saben, en el Golfo hacemos más de 20 cruceros de investigación, que, o sea, ustedes lo dicen que el que no sabe va a decir, ay, pues 20 cruceros de investigación, que los barcos los proporcionan los mismos productores. Ok. También hacemos muestreos en las lagunas, ¿sí? Ellos también con sus mismas lanchas de las lagunas, ¿sí? Y es un monitoreo continuo, ¿sí? Y toda esa información, por ejemplo, de los cruceros de veda, se los damos a la Cana y Pesca, ahí están los datos, ustedes tienen la posición, aquí tienen los rendimientos que se dio en cada punto, entonces no hay nada oculto, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha permitido? O sea, por ejemplo, en la parte donde está más fuerte la pesquería secuencial, que es en Tamaulipas, en la parte norte y Veracruz, pues ha permitido que esas dos pesquerías pues se mantengan, porque estamos hablando casi, nomás de Tamaulipas estamos hablando de 12,000 toneladas anuales, donde 5,000 o 4,000 se pescan en la laguna y otros 6,000 se pescan afuera, ¿sí? Entonces hay una experiencia ya previa a eso, ¿sí? O sea, creo que aquí tal vez a muchos lo veamos como algo nuevo, pero ya tiene 30 años, ¿no? Esto se empezó en el 94, ¿sí? Bueno, ya va a cumplir 30 años, parece, ¿no? Y la otra cosa importante que tenemos ahí es que los foros consultivos no tienen que ser por votación, o sea, tienen que ser que la gente, los investigadores que presenten ahí, pues presenten alternativas. Mira, si tú haces esto, va a pasar esto, ¿sí? Pero no tiene que ser por votación, o sea, ¿cómo? O sea, imagínate votar por el manejo de la pesquería, pues tal vez, ¿qué pasa en esas reuniones de consultivos? Pues no todos van a quedar de acuerdo, o sea, es imposible que en una reunión, pues, se quede 100% de acuerdo todos, ¿no? Entonces no podemos hacer por votación de un manejo, de una medida de manejo, ¿sí? Otra cosa importante que hacíamos en el instituto, que se dejó hacer por cuestiones tal vez de presupuesto, eran unos foros que hacíamos, ¿sí? Se hacían foros anuales, se hicieron durante 15 años esos foros de camarón en el Golfo de México. Estoy hablando del Golfo de México, del Pacífico se manejó de otra forma, ¿no? Ese foro de camarón, ¿qué hacíamos en ese foro de camarón anual? Pues antes de la reunión de esa que le decía yo del Consejo Consultivo Nacional, bueno, en este caso regional, hacíamos una reunión nosotros de investigación, ¿sí? Invitamos a los productores, invitamos a los académicos, o sea, era abierto, o sea, le decíamos, a ver, UNAM, POMES, todos, vengan y presenten sus resultados, ¿sí? Y iban ahí, presentaban, y los pescadores, llegó un momento que esos pescadores ya sabían lo que significaba el reclutamiento, lo que significaba la reproducción, cuando se reproducía el camarón café, el blanco, el rosado y todas las especies, ¿sí? Entonces cuando llegaban ¿cómo se llama? A la reunión consultiva, pues ya casi llegábamos hasta planchados, pues ya estaban casi todos de acuerdo cómo debería ser la veda, ¿sí? Obviamente hay personas que no quieren, porque pues también hay intereses, ¿no? Entonces esas reuniones eran bastante, porque de ahí había relaciones entre lo que sea el pescador con algunas instituciones, con nosotros. Entonces ellos mismos se daban cuenta que la investigación que hacemos como instituto o como universidad pues está sirviendo para el manejo, ¿no? Y yo estoy proponiendo que esos foros se vuelvan a hacer en el instituto, ¿sí? Aunque sea virtual, como sea, pero que se vuelvan a hacer, porque eso bajaba mucho la tendencia a estar peleándonos en una reunión, ¿sí? O sea, una reunión nacional, ¿sí? O sea, regional, ¿sí? Entonces, ahí está la experiencia, ¿no? O sea, no podemos tener una pesquería más compleja que la del camarón en todo el Golfo de México, ¿sí? O sea, se pesca diferente en parte norte,
en la parte sur y sí, entonces no podemos tener una pesquería, un ejemplo más conflictivo que la pesquería de camarón, ¿sí? Entonces, yo lo que, aquí mi mensaje es de que esta es una actividad que no es nueva en México, o sea, obviamente pues, si se hacía una pesquería, pues, porque era la más importante, ¿no? Entonces, pero hay experiencias y sí me gustaría que, pues, que esas experiencias sirvieran para este tipo de reuniones, ¿no? Pues Sí, gracias. te invitamos cordialmente a que compartas tus experiencias, ¿no? Y por supuesto, digo, sí, conocemos este caso del Comité Consultivo del Camarón, pero pues son casos aislados, ¿no? No es una práctica, aunque existe la figura de comité consultivo, es una herramienta subutilizada. El mensaje que queremos dar aquí es que creemos que sirven, y tú lo acabas de mencionar, ¿no? 30 años con este esquema y que ha dado muy buenos resultados, creemos que se deben de replicar en otras pesquerías. Y todavía tenemos tiempo para la última pregunta, Marijose. Es más un comentario también. Estoy de acuerdo, ¿no? Hay muchos años de experiencias de distintos comités, ¿no? Primero con los técnicos de administración de pesquerías, luego sistemas producto, luego consejos estatales, luego, entonces como que nosotros estuvimos estudiando un poco esos comités y vimos que como que se han ido transformando con distintos nombres. Sí percibimos que uno, con esa administración, de cierta manera se abandonaron, ¿no? O sea, como que se quedaron, excepto como que nosotros vemos una oportunidad con los consejos estatales, precisamente, porque como no ha habido tanta proactividad, y eso también fue porque muchos de aquí conocemos todo el movimiento de normas que hubo, ¿no? Y con las normas se impulsaron mucho los comités por pesquería, pero la persona que estaba a cargo de las normas se fue de la CONAPESCA y con él trabajamos, estamos haciendo estos lineamientos que dicen para que cualquiera se pueda consolidar en el formato que más le quede, y se fue y ya. Entonces, de cierta manera se abandonaron, o sea, estos lineamientos, no hay reglamento, ¿no? Entonces, de cierta manera hay mucha oportunidad con los consejos estatales, porque además se está en contacto directamente con las realidades, ¿no? de cada estado, con los productores, o sea, gente, bueno, aquí en el panel tenemos, no sé, o sea, hay servidores públicos que llevan años, ¿no? Que ya requete conocen a los grupos, ¿no? Entonces, por un lado están los consejos estatales, por otro lado creo que el esquema que manejamos tradicional de los consejos también tiene que cambiar, necesitamos evolucionar porque ya hay menos recursos, ¿no? O sea, no solo el gobierno, las OSCs, los productores, o sea, en términos de dinero tenemos menos recursos, pero tenemos más capacidades porque nos hemos venido formando. Tú dijiste 30 años, ¿no? Y más los expertices de cada pesquería, ni modo que en estos 30, 10, 20 años no hayamos aprendido más, ¿no? Entonces tenemos más capacidades, menos recursos, y creo que tenemos que dar un salto, lo comentaba Marta, ¿no? De involucrarnos en la generación de información con estos estándares que tiene el instituto, ¿no? En otras cosas, en temas más avanzados, ya sabemos que hay cambio climático, impactos ambientales, ¿no? Tenemos que avanzar. Entonces, sí. Y sí, como dices, Minerva, pues ya no podemos no se puede esperar, ¿no? Que haya un centro ahí que vaya a convocar de repente, ¿no? Movamos estos movimientos estatales y traigamos
Y porque además la ley lo tiene estos consejos estatales. El tema también aquí con Brenda hemos estudiado la ley y también te dice, las entidades estatales podrán hacer su consejo estatal. O sea, no es obligatorio, ¿no? Entonces eso hace que algunos estados más activos los hagan, otros pues no tengan los recursos para hacerlos. Entonces, las bases, ¿no? Tenemos que decir, a ver, vamos a formar nuestro consejo estatal, vamos a discutir, vamos a aportar, ¿no? Ya no se puede pensar, creo que tú, Alicia, decías como en estas estructuras verticales, ¿no? Donde hay alguien ahí que te llama sino hay que decir, bueno, esto es lo que hay, ¿no? ¿Cómo lo usamos de mejor manera para avanzar? Muchas gracias, María José. Y sí, efectivamente hay muchas figuras participativas, ¿no? El punto es que operen, ¿no? Que funcionen. Y pues bueno, ahí pues hay muchas experiencias, ¿no? Hay comités consultivos que tienen casos exitosos, pero también hay, ¿no? Algún ejemplo de comité estatal que lo es, ¿no? Pero yo creo que la fórmula es que justo funcionen. Y Minerva 2, quiero hacer un comentario. Sí, quisiera pregunta. comentarles algo, de verdad, invitar a los productores a que tomen el liderazgo, o sea, efectivamente esto no es vertical, o sea, si los productores quieren, se organizan con sus autoridades locales. Aquí ya lo mencionó Víctor, pero quisiera resaltarlo, las organizaciones, pescadores, el INAPESCA y todo el que participa, ONGs, demás, investigadores, participamos analizando y discutiendo en el comité de mero. Algunas reuniones pueden ser muy largas, pero una vez que se establecen ahí acuerdos, esos acuerdos se presentan en el Consejo Estatal de Pesca. Y al presentarse en el Consejo Estatal de Pesca, quedan ya como acuerdos. La forma en que operan los consejos pues son reuniones mucho más rápidas. Entonces, esto, ya sea que estos consejos de sustentables, o ya no me acuerdo cómo les llamamos, siempre les cambiamos los nombres, ya sea que sean formales o no, siempre y cuando todos se reúnan, esto puede funcionar. Hace poco, uno de los líderes pesqueros, cuando hubo un problema que si era legal o no, el comité de mero me decía, pues a mí no me importa si es legal o no, nosotros nos vamos a seguir reuniendo porque nos funciona y de todos modos lo que acordemos lo presentamos en el Consejo Estatal. Entonces nada más una invitación a que definitivamente funciona y se puede, nada más tienen que tener ganas y organización. Muchas gracias, Minerva. Y creo que con esto vamos a finalizar la sesión. Agradecemos de verdad a todos y todas su participación. Y antes de que se desconecten, podemos tomar una foto rápida con las chicas allá virtualmente. Gracias. Gracias. Gracias, perdón por la espera de los demás. Gracias a todas y todos. Gracias, Marta, Claudia, muchísimas gracias por conectarse.